¿Qué tan cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia? Es sorprendente saber que cada día son más y más los cristianos que dejan de creer en el arrebatamiento de la iglesia. Esto se debe básicamente a dos factores. Número uno, que la gran mayoría de ministros en las congregaciones han dejado de predicar esta doctrina. Ello se debe a que la gran mayoría de ellos ya no cree tampoco en el arrebatamiento de la iglesia, o simplemente porque no están interesados en que Cristo venga, porque aquí ya construyeron su reino y viven muy bien. Y número dos, porque la gran mayoría de cristianos de hoy en día ya no leen la Biblia y menos la estudian y no conocen la doctrina del arrebatamiento. Bueno, este es un llamado para que cada creyente vuelva a las escrituras y dejen de estar creyendo lo que dicen tantos ministros y crean lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Aquí no citaré textos que hablan directamente de la doctrina del arrebatamiento, sino de pruebas contundentes de su eminente regreso. En esta enseñanza voy a tratar tan solo 8 puntos como evidencia. Puede que alguno de ellos sea un poco diferente a lo que tradicionalmente usted ha escuchado, pero los expondré con el único fin o propósito de que usted pueda discernir cuán cerca estamos de este acontecimiento. Primera evidencia, los 7 días de la creación. Estos 7 días representan 7 milenios. Así como el séptimo día es día de reposo, día de descanso, de igual manera el séptimo día equivale a los 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra. Este periodo se conoce como el milenio. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 2, verso 2 y escuchen lo que dice. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bueno, ¿cuál fue la obra que él hizo el día séptimo? Bueno, el reposo, el descanso. Y claramente a entender que la humanidad tiene una duración de 6 milenios y que el séptimo milenio ya el hombre no gobernará más, sino será el reinado de Cristo sobre la tierra. La buena noticia es que estamos por entrar a ese séptimo milenio, pero vamos a ver la base bíblica de que cada día representa 1000 años. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Escucha lo que dice. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, este es el milenio, que es representado por el séptimo día, el día de descanso. Segunda evidencia, los 120 años de jubileos. En la antigüedad, hace aproximadamente 6000 años, las personas vivían mucho más de 120 años. Aún después del diluvio, siguieron viviendo más de 120 años. Al transcurrir el tiempo, cada vez fueron viviendo menos. Sin embargo, este fue un proceso que duró varios cientos de años. Digo esto para que usted pueda tener una mejor comprensión del siguiente texto. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 6, verso 3, y dice lo siguiente. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Estos 120 años no son años de 365 días como los que conocemos actualmente, sino años jubiales, es decir, cada año equivale a 50 años. Estos 120 jubileos representan el final de la era del gobierno o reinado del hombre sobre la tierra, porque 120 por 50 da 6000. Acuérdense lo que acabamos de hablar de los 7 días. De Adán a Abraham hay 40 jubileos, es decir, 2000 años.
De Abraham a Jesús hay 40 jubileos, es decir, 2000 años. De Jesús a nuestros días hay 40 jubileos, es decir, 2000 años. Si esto es así, ¿por qué entonces Cristo no ha venido? Hay dos posturas. Lo primero es que algunos eruditos de las escrituras dicen que estos 2000 años se comienzan a contar a partir de la muerte de Cristo y no de su nacimiento. Lo segundo se debe a su misericordia y paciencia arbitraria para darnos un tiempo de gracia para volvernos a Él. Escuchen lo que dicen las escrituras. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta segunda prueba nos indica que ya es eminente el retorno de Cristo por su pueblo y que estamos a las puertas del arrebatamiento y de entrar al milenio. Tercera evidencia, la última generación. En la Biblia, en muchas ocasiones, cuando se habla de la higuera, se refiere a la nación de Israel. Para saber cuál será esta última generación, primero debemos conocer su trasfondo y así nos daremos cuenta a cuál generación se refiere Jesús. Israel se seca como nación. Vamos a ir al Evangelio según Marcos capítulo 11 del verso 12 al 14 y después 21. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Israel es cortada como nación. Este acontecimiento tan terrible se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos echaron a todos los judíos de la tierra de Israel. Así comenzó lo que conocemos hoy en día como la diáspora judía por todo el mundo, la cual duró un lapso de tiempo de 1878 años. Escuche lo que está escrito en el Evangelio según Lucas capítulo 13, versos del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Israel vuelve a renacer como nación. El espantoso holocausto nazi fue el fin de esta diáspora, pues a partir de aquí, después de 1878 años de haber sido esparcidos por el mundo entero, los judíos regresan nuevamente a su tierra natal. Escuche lo que dicen las escrituras en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versos 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice el Señor: cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca.
Jesucristo nos muestra ciertas cosas que sucederán antes de su segunda venida, la cual acontecerá poco tiempo después del arrebatamiento de la iglesia. Dice lo siguiente: cuando ya su rama está tierna. Esto significa cuando Israel vuelva a renacer como nación. Recuerden que esta higuera se había secado, luego se había cortado. Pero dice el Señor que llegará el tiempo cuando ya su rama está tierna y brotarán nuevamente sus hojas. Esto nos habla del pueblo de Israel regresando nuevamente a su tierra. Cristo nos está diciendo que debemos aprender lo siguiente: el pueblo de Israel volverá a ser una nación cuando vuelva nuevamente a su país, y la generación que entre en aquel día a su tierra iba a ser la última generación que vería los acontecimientos proféticos más relevantes. Israel renació nuevamente como patria el 14 de mayo de 1948. Según la Biblia, ¿cuántos años dura una generación? Veamos lo que dice el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Bueno, aquí Dios nos da un margen de cuánto dura aproximadamente una generación. Quiere decir que oscila entre los 70 y 80 años. Ahora bien, si al año en que estamos ahorita, 2025, le restamos 1948 años, nos da un total de 77 años. Significa entonces que ya estamos, escúchelo, ya estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. Otros acontecimientos y señales que verían esta última generación serían los siguientes: el gran engaño. Jesucristo advierte a sus discípulos diciendo: mirad que nadie los engañe. Hermanos, y es que en estos últimos tiempos el engaño de falsas filosofías han florecido grandemente, pero también se refiere al gran engaño religioso, hermanos, que iba a florecer en las iglesias o denominaciones o instituciones religiosas como nunca antes, las cuales arrastran tras sí a mucho pueblo. Jesús advierte a su pueblo diciendo: miren, tengan cuidado que nadie los engañe. La segunda señal Jesús la dice de la siguiente manera: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nuevamente el engaño, pero la aparición de muchos que se llaman ministros, siervos de Dios, diciendo: yo soy el Cristo. Esto tiene dos interpretaciones. La primera es que ellos se llamarán a sí mismos Cristos. ¿Cómo lo dicen? Cuando dicen: yo soy el ungido del Señor, yo soy el que Dios ha ungido, yo soy esto, yo soy el ungido, el elegido. Eso hay que tenerle mucho cuidado, porque lo que están diciendo es: yo soy el Cristo, porque la palabra Cristo significa elegido o ungido. La segunda interpretación de esta frase, que dirán muchos: yo soy el Cristo, es que ciertamente van a decir que Jesucristo es el ungido, que Él es el Mesías. Eso lo van a decir, pero eso lo van a decir para utilizar su nombre con el fin de hacer mercadería del pueblo del Señor. La tercera señal son las guerras como nunca antes. Miren estos siglos que ha pasado. El siglo pasado, Primera, Segunda Guerra Mundial, millones más, más de 60 millones de personas murieron allí. Leí un dato hace unos, 2 años, creo que una página de la Organización Mundial de la Salud, que decía que solo en ese año fueron abortados más de 70 millones de bebés. Claro, el mundo calla ante esto, pero imagínense la guerra que hay contra tantos niños y niñas que son abortados. Más de 70 millones de bebés fueron abortados. Escuche, en un año, más que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en un año fueron abortados 70 millones de bebés. Y esos los que se registran. Ahora los que nadie sabe. Bueno, las guerras
hermanos, contra el pueblo del Señor. Mire, estamos al borde de una tercera guerra mundial en este momento. Mírelo usted mismo. Guerras, amenazas de guerras, rumores de guerras. Estamos al borde de una tercera guerra mundial que en cualquier momento puede acontecer. Después dice que vendrán pestes. Bueno, ya pasamos una de esas hace unos 5 añitos atrás. Habrán pestes, hambres. Mire, usted tiene que meterse en los buscadores de internet que usted tiene, en el buscador, y verificar cuántos miles y miles de personas se acuestan con hambre cada noche. Dice que vendrán hambres y terremotos. La gente dice, siempre han habido terremotos, sí, pero un terremoto de magnitud 7 en adelante, antes sucedía uno cada 100 años, ahora sucede uno o más de 7 puntos o 8 puntos, sucede uno cada 10 años o menos. Dice lo siguiente, os entregarán a tribulación. Bueno, mire lo que está pasando en este momento en el país de Siria, cómo están matando a los cristianos, entregándolos a la tribulación, pero no solo en Siria, casi que en todos los países de la religión musulmana están asesinando o desprecian o tratan mal a los cristianos. Miren, no solo en países musulmanes, países comunistas también, están persiguiendo y matando, hermanos, a los cristianos, a nuestros hermanos en la fe. Dice, os entregarán a tribulación, y esto apenas está comenzando. Esto apenas, escuche, esto apenas está comenzando, porque esto se va a dar en todo el mundo en algún momento. Dice, y habrán muertes, muertes masivas. Eso va a pasar, mi hermano. El odio hacia el pueblo de Dios, bueno, uno puede ser el antisemitismo hacia el pueblo de Dios, hacia Israel, pero no solo hacia Israel, sino hacia la iglesia. Mire, usted puede ver esto claramente en Apocalipsis capítulo 12, cuando dice que como el dragón no pudo hacer guerra contra la mujer, no pudo vencer a la mujer, se fue e hizo guerra contra la descendencia de ella, contra la iglesia. Eso está claramente allí escrito. Luego algo terrible que va a pasar, otra señal, es que dice el Señor, muchos tropezarán. Eso quiere decir que muchos, al ver todo esto que está pasando, cristianos siendo asesinados, siendo buscados, creyentes huyendo, hermanos, no sé, a montañas, a cuevas, muchos al ver esto dice que tropezarán. Eso quiere decir que se apartarán de la fe, se van a vender al sistema del anticristo, del octavo imperio, se apartarán de la fe. Bueno, otra señal, creo que es la novena, es el florecimiento de los falsos profetas y falsos cristos. Oiga, se levantarán falsos profetas. Vea, hermano, dígame si no es cierto. Nada más abra algún video en YouTube y usted se va a dar cuenta cuántos falsos profetas hay. ¿Cuántos? Y son miles y miles los que los siguen. ¿Qué pasa, pueblo de Dios? ¿Qué pasa que no disciernen? ¿Cuántos apóstoles se levantan? Y son miles y miles, y son falsos apóstoles. Mire, mientras la iglesia de Efeso los probaba, porque dice la Biblia, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Mire usted, mientras la iglesia de Éfeso los probaba, la iglesia en nuestros tiempos los acepta de buenas a primeras. Se levantarán falsos profetas y falsos cristos. ¿Cuánta gente se vuelve, volviendo a decir, cuánta gente está diciendo yo soy el Cristo? Aquí apareció el Cristo. Miles, y son miles los que lo siguen. Qué terrible esto. Luego dice algo increíble: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero quiero decirle lo que realmente dice este verso. En las Biblias hebreas o griegas dice lo siguiente: por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, a la escritura, el amor de muchos se enfriará. Mire, hermanos, dígamelo ahora que lo dije en su idioma original, ya sea hebreo o griego, que lo puede decir, porque así dice, estudienlo para que vea. Por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, a la palabra de Dios, vamos a entenderlo así, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuánto pueblo hay desobediente? ¿Cuánto pueblo que, aunque se reúnan congregaciones, lo que llamamos iglesias, que estamos claros que la iglesia es el pueblo, cuánta gente que va a un edificio, que se congregan allí,
cuánta gente vive en desobediencias, viven en pecados, ¿ah? Y dice que por haberse multiplicado la desobediencia a la palabra de Dios, no dice la maldad, dice la desobediencia, claro, porque toda desobediencia trae maldad. Y por haberse multiplicado la desobediencia a la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Pero la gente lo interpreta diciendo, es que el amor, miren que el amor se enfría. Pero hablan del amor al prójimo, al hermano. Yo creo que el Señor está hablando, no, del amor a Dios se enfriará. Porque viven vidas libertinas, vidas carnales. Y por haberse multiplicado esa desobediencia en el pueblo del Señor, esa desobediencia a la palabra, porque ya quieren vivir como ellos quieren, no como el Señor manda, el amor de ellos hacia el Señor se va a enfriar automáticamente, aunque vengan al culto, aunque vengan al servicio, a la iglesia, como le llamen, ya ese amor no late por el Señor. Yo creo que esa es la interpretación correcta, porque la gente siempre lo interpreta hacia el amor de la gente, pero lo más terrible que le puede pasar a un cristiano es no sentir amor por Dios ni por su palabra. Dice que a pesar de todo esto que estará sucediendo en los últimos tiempos, va a haber un pueblo, un remanente perseverante, porque dice el Señor, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, quiere decir que en medio de todo este oscurantismo espiritual, moral, religioso, filosófico, en medio de toda esta corriente terrible que se va a vivir y que ya comenzó, va a haber un pueblo que se va a mantener firme en su fe, en el amor a Cristo, en su perseverancia, en la obediencia a la palabra. Hermano y hermana, amigo, amiga que nos visitas, si esta enseñanza ha sido de gran bendición para usted, por favor le pido que se suscriba a nuestro canal, que lo comparta con personas que usted sabe que necesitan esta palabra. Y por favor, déjenos su comentario, el cual responderemos en breve. Que Dios les bendiga grandemente.